Muy buenas tardes, bienvenidos a su sesión de Maestría en Nutrición Clínica, novena generación. Bienvenida, maestra Cecilia Barrios. Iniciamos con nuestro curso propedéutico, sesión 3, proceso de atención nutricia. Adelante, doctora, le cedo el micrófono. Claro que sí, muchas gracias. Pues nuevamente estamos aquí, chicos, iniciando la tercera sesión. Espero que las dos anteriores hayan sido muy bien aprovechadas por ustedes. Y recuerden que si tienen alguna duda, apuntarla y posteriormente veremos a través de un correo electrónico, podemos resolverle las dudas. Hoy vamos a ver un tema para mí crucial para el manejo justamente de la consulta de los pacientes. Y no nada más hablar de una consulta de manera privada, sino también si trabajamos con grupos poblacionales, en nutrición poblacional, en nutrición en servicios de alimentación, en cualquiera de los giros o ramas en las cuales nos vayamos a dedicar una vez terminada nuestra maestría, qué es lo que tenemos que hacer. Y nuevamente les repito, como nutriólogos tal vez hemos escuchado o conocemos bien este tema, pero recuerden que la intención de este curso propedéutico es que todos trabajemos y tengamos justamente como la misma terminología y la misma manera de trabajar. Entonces, bueno, en esta sesión 3 de proceso de atención nutricia vamos a ver 5 aspectos importantes, lo que se refiere a la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica, la evaluación clínica, la evaluación dietética y el estilo de vida, que es algo que abarca este proceso de atención nutricia. Y pues bueno, vamos a comenzar. Este proceso de atención nutricia también se conoce como Nutrition Care Process, en sus siglas en inglés, NSP, y en español es conocido como PAN, proceso de atención nutricia. Y quiero platicarles un poquito de la historia de este Nutrition Care Process. Surge pues ya hace un buen de años en un consenso científico en 2003 con el objetivo que la Academy of Nutrition and Dietetics lograra y formara una herramienta, un método para describir, organizar y registrar la recolección de información obtenida en la consulta nutricional y que nosotros utilicemos el mismo lenguaje. Así que por eso les decía que este proceso de atención nutricia para mí es una herramienta muy valiosa que todos podemos utilizar. ¿Qué hacíamos antes de que existiera el proceso de atención nutricia y que todavía seguimos haciendo? Nosotros evaluamos 4 aspectos importantes cuando tenemos a un paciente en consulta, que es la antropometría y la composición corporal. Asimismo, también recopilamos lo que es la historia clínica, más podemos hacer un examen físico que abarca pues el revisar cómo se encuentra el paciente en algunos aspectos como su cabello, sus uñas, cómo se encuentra su piel, ¿no? Entonces, esto lo hacemos de manera regular antes de generar una dieta para ir teniendo toda la información del paciente. Asimismo, también nosotros levantamos datos de bioquímica o bioquímicos o laboratorios que el paciente pueda llegar a tener. Es por eso que les recuerdo que cuando vayan a tener ya consulta, los que obviamente ya tienen experiencia, porque si estamos en maestría, seguramente muchos ya tienen experiencia, pero que de alguna manera hagan llegar al paciente ver más bien lo que necesitan ustedes de ellos para que el día de la consulta se los lleven o hasta previamente les pueden enviar algo de información como son los datos bioquímicos. Y finalmente, nosotros también hacemos un levantamiento de una encuesta, puede ser recordatorio de 24 horas, para evaluar la dieta del paciente, además de preguntar otros aspectos, por ejemplo, a qué hora come, con quién come, generalmente a dónde realiza sus alimentos, en casa, fuera de casa, etc. Esto lo hacíamos y lo seguimos haciendo. ¿Qué diferencia tiene la herramienta que el día de hoy vamos a ver? Bueno, les decía que en efecto unificar los criterios y la terminología que vamos a utilizar para tomar en cuenta todos los aspectos que ya revisamos, que también lo hacemos de manera cotidiana, que es la antropometría, la bioquímica, la parte clínica y la dieta. Fue hasta el año 2011-2013 en esta gestión del Colegio Mexicano de Nutriólogos de la presidencia del Consejo Directivo, que estaba en funciones en ese momento la maestra Araceli Subesa Fernández, que para nosotros como nutriólogos es un referente en el ámbito de la nutrición.
ella se encuentra en la Ciudad de México. Estando ella en funciones en este consejo directivo, lo que se busca es que este Nutrition Care Process, que ya estaba aplicado tanto en Estados Unidos como en la Academia de Canadá, se aplicara en nuestro país, y es que se retoma y se toma este manual de referencia de terminología internacional de nutrición y dietética, y el colegio, a través del colegio, es que se da esta traducción a este manual, y es el único, el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que tiene la adaptación a esta herramienta en español, en habla hispana. Así que todos los demás países de habla hispana, la referencia es lo que se hizo aquí en México en cuestión de la traducción. ¿En quién podemos aplicar esta herramienta que vamos a revisar? Les decía que desde una consulta privada, que tengamos pacientes y o clientes, este proceso de atención nutricia nos dice que el paciente también se le puede llamar cliente. Se puede aplicar a grupos de población, a comunidades, y no tiene una especificidad en cuestión de edad. Ahora que revisemos la terminología, lo que tienen que hacer más que nada es tropicalizar esta herramienta, esta terminología, a la población a la cual ustedes atiendan generalmente. Y también es aplicado a cualquier condición de vida, no necesariamente tiene que ser un individuo sano, puede ser algún individuo en condiciones patológicas o con alguna enfermedad. Actualmente esta herramienta de proceso de atención nutricia se encuentra en diferentes idiomas: inglés, sueco, alemán, francés. Quien hizo la traducción al francés fue Canadá, quien hizo la traducción al alemán fue Suiza. Tenemos también en noruego, en danés, en chino, en portugués, y lo que les comentaba, en español, a través del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Van a ver que es muy parecido a lo que sí hacemos, de levantar la antropometría, la bioquímica, la clínica o la evaluación clínica y la evaluación dietética. Sin embargo, este proceso de atención nutricia nos maneja diferentes anillos de intervención. Podemos observar al centro que dice a quién vamos a evaluar. Puede ser, les decía, a un individuo, a una población, o a una comunidad, o a quien ustedes decidan. Al final es que vamos a realizar un régimen de alimentación, un plan de alimentación, no necesariamente a fuerza plan de alimentación, pero sí un régimen, una orientación, una consejería en nutrición a cierto grupo, ya sea de un individuo o de población, y que a su vez este individuo, población o comunidad, tenemos que levantar la misma terminología en cuestión de evaluación, en cuestión de intervención, en cuestión de diagnósticos que realicemos. Así que por eso la parte central de este círculo es a quién vamos a aplicar esta herramienta, este Nutrition Care Process. Y bueno, ¿qué también nos dice esta figura que estamos viendo en pantalla, este círculo? Que tenemos un anillo intermedio en donde tenemos que echar mano, ya como profesionistas de la nutrición, de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, y algo que incluye, por eso se los pongo en rojo, que se encuentra aquí del lado derecho, es la cuestión del pensamiento crítico. Para ustedes, ¿qué significaría tener un pensamiento crítico? Piénsenle tantito. Y para mí representa el que nosotros realmente tengamos, uno, los conocimientos necesarios para poder realizar algún diagnóstico en nuestro paciente, y que este diagnóstico que estemos realizando haya sido a través de un pensamiento crítico. No, por ejemplo, considerar cosas que desde mi perspectiva, realmente son. Que sino realmente separemos como mucho de mi experiencia de vida, y considerar que enfrente de nosotros hay un individuo con estas características que platicábamos en la primera sesión, biopsicosociales, y que en esta persona como individuo independiente yo tengo que evaluarlo, diagnosticarlo, intervenirlo de manera justamente así individual. Asimismo, también nos pide tener ética profesional, siempre trabajar con evidencia científica, y es lo que el nutriólogo va a aportar desde este anillo intermedio. Y posteriormente te dice que este proceso de nutrición nutricia también debe de considerar algunos factores externos que puedan implicar un cambio en la alimentación de mi paciente, o que pueda implicar un cambio
en la dieta que yo voy a formular para ellos o la intervención que yo voy a realizar. Por ejemplo, si estamos en un periodo de crisis en nuestro país, en donde sabemos que hay poca producción de un alimento o la producción existe pero es muy caro, que ha pasado, ¿no? Que el aguacate, el huevo y demás, considerar que esta misma economía va a impactar y afectar lo que yo decida hacer con mi paciente en esta práctica profesional y considerar también en algún momento si tengo que echar mano de este sistema de salud con el cual cuenta mi país y de este sistema social que, como platicamos, repito, en la primera sesión, un individuo o población es compleja porque siguen siendo individuos los que conforman esta población y el individuo sigue siendo biopsicosocial. Entonces, ahorita que veamos ya los pasos, lo importante es que ustedes recuerden que al ir haciendo cada paso para llevar a cabo el proceso de atención nutricia, debemos considerar tanto estos factores que vienen en el anillo intermedio como aquellos factores que forman parte de este anillo exterior, que son estos factores económicos, sociales, del sistema que nos envuelve y en el cual vivimos. Bueno, entonces, este proceso de atención nutricia requiere 4 pasos, al igual como lo que venimos haciendo de manera rutinaria, y estos 4 pasos los tenemos que ir haciendo conscientemente con lo que ya platicamos, ¿no? Con pensamiento crítico, etc. El primer paso que yo debo realizar en una consulta, ya sea individual, repito, comunidad, grupo de población, y siempre tenemos que hacer estos pasos, primero, antes de pensar en hacer una intervención, debo evaluar a mi paciente. En esta evaluación, en efecto, tenemos que aplicar un proceso sistemático en donde nosotros vamos a obtener información. Vamos a verificar dentro de lo que se pueda que esta información que estoy obteniendo sea verídica y posteriormente con este cúmulo de información que yo voy a ir obteniendo, hacer una interpretación de esta evaluación para poder realizar posteriormente un diagnóstico, que es el siguiente paso. Pero bueno, no nos adelantemos. Eso sería también este paso 1 o estos pasos que vamos a ver, cómo también vamos a trabajar en materia de nutrición, de intervención nutricia, con un individuo, con una comunidad o con un grupo de población. Acuérdense primero, mi primer paso es evaluar al paciente o a lo que ya comentamos. ¿Cuánto, si fuera una consulta externa, cuánto tiempo podemos invertir en este paso 1 de evaluación? Si es primera consulta, obviamente, que estamos evaluando de primera vez al paciente, pues quizás sí podamos invertir unos 15 o 20 minutos para este proceso sistemático de obtención de información de la persona o de la población. Esta lo tenemos que recolectar y, por supuesto, hacer una evaluación. ¿Y qué vamos a tener como resultado de esta evaluación? El siguiente paso, que va a ser el diagnóstico nutricio. Pero, ¿qué tenemos que evaluar, repito, en este paciente, en esta comunidad o en este grupo de población? Primero, todo lo que se refiere a valores antropométricos, como lo dijimos que estamos haciendo todavía, ¿no? ¿Qué incluimos ahí? Dependiendo del grupo de población, dependiendo la edad del paciente, a lo mejor es necesario no nada más tomar peso talla, sino tomar circunferencia de cintura, circunferencia de cuello, podemos evaluar en la parte también de composición corporal, ¿no? Cuánto tiene de agua, cuánto tiene de masa muscular, cuánto tiene de masa grasa, etcétera. Entonces, en esta cuestión de antropométrico, creo que todos los nutriólogos y ahora ustedes médicos, si me están escuchando de otra profesión como enfermería, es importante que puedan ustedes adentrarse y lo van a ver aquí en unos listados que les voy a dejar. Les voy a dejar los listados para que ustedes puedan ver qué herramientas, o más bien qué terminología incluye la herramienta de evaluación antropométrica. Y viene justo esto que les decía, ¿no? ¿Qué peso? Por ejemplo, tenemos peso tomado de manera directa, peso referenciado, cuando a lo mejor no estás viendo físicamente al paciente, pero te hace la referencia de un peso que él te está diciendo cuánto es. Es un ejemplo, ¿no? Ahorita si quieren proyectamos o hagan una revisión de lo que yo les voy a dejar de este listado de terminología para poder hacer la evaluación antropométrica.
En la lista que ustedes van a observar viene evaluación antropométrica de todos los grupos de población. Viene que debes tomar, por ejemplo, en un lactante, en un preescolar, en un escolar, en un adolescente, en un adulto mayor, en una embarazada, en una mujer en periodo de lactancia, etcétera. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer de todo ese listado de terminología que pueden evaluar en la parte, por ejemplo, antropométrica? Solamente tomar aquellas medidas que ustedes consideren adecuadas y necesarias para la persona que tienen frente a ustedes en consulta o que es adecuada para la comunidad o población que ustedes están evaluando. Asimismo, también tenemos nosotros que evaluar la parte bioquímica, que ahorita también vamos a revisar. Ahí incluimos pues todos los análisis posibles que te pueden llevar los pacientes, desde una biometría hemática, una química sanguínea. Asimismo, vamos con el C, acuérdense que va como A, B, C, D y E, que vamos a agregar en esta nueva herramienta. En la parte clínica, los aspectos físicos del paciente, les decía sus uñas, su cabello, su mucosa, su lengua, sus dientes, todo lo que afecta también movilidad, lo que afecta en, pues todo lo, por ejemplo, deglución, etcétera. Y tenemos también la cuestión de evaluación dietética, que ahí vamos a incluir horarios de comida, los decía lo que les decía de, sobre todo, un recordatorio de 24 horas, alimentos frecuentes de consumo, todo lo que implica con la dieta. Y algo que agrega que generalmente no, no que no preguntemos, pero que no le damos la importancia que tiene, y por eso yo se los pongo hasta el moradito, es el estilo de vida. En el estilo de vida incluimos mucho la cuestión psicológica, social, personas de apoyo en su entorno. Podemos en el estilo de vida también averiguar si existe algo que está alterando en gran medida su manera de comer. Por ejemplo, también si tiene o no disponibilidad de algunos servicios como agua potable. Eso pues a veces no lo consideramos y no sabemos si mi paciente tenga ni siquiera un refrigerador para poder almacenar lo que prepara, ¿no? O que es una persona quizá tan sencilla económicamente hablando que solo tiene un tipo frigobar, un refri chiquito, en donde no puede almacenar la gran cantidad de alimentos que tú estás pidiendo que prepare, ¿no? Estoy inventando, pero es decir, en el estilo de vida incluimos en general toda la parte psicológica, social, cultural, que forma parte de este individuo que estoy evaluando o de esta comunidad que estoy evaluando. Entonces, miren, en este paso 1 tenemos 463 códigos o terminología, pudiéramos decirlo así, y están divididos estas listas que les voy a dejar en dominios y clases. Dominio es como la categoría que voy a evaluar en mis pacientes. En el número 1, ¿qué voy a evaluar? Vamos a evaluar historia relacionada con la alimentación y nutrición. Incluye diferentes clases, cómo está su ingesta de alimentos y nutrimentos, cómo es la administración de alimentos y nutrimentos. Ahí que viene, por ejemplo, si es alimentación bioral, si es alimentación enteral o parenteral. Viene, por ejemplo, en el número 3, si el paciente, o sea, muchas oraciones o frases o terminología enfocadas a la medicación o uso de medicina complementaria, o bien algún suplemento, que también a veces se nos olvida, pero no en todos los grupos de edad vamos a preguntar lo mismo. Por eso cuando ustedes vean la lista, van a ver listas inmensas de 463 términos que pueden evaluar. Obviamente los 463 no van a ser o no se van a aplicar a cada individuo que tú tengas frente a ti o a cada comunidad que tú vas a evaluar. Tú tienes que tener una lectura completa de esta terminología y ver, en mi caso, que yo me dedico a cirugía bariátrica, yo ya tengo muy bien definido qué terminología o qué voy a evaluar en estos pacientes porque son como el mismo perfil de paciente. Si ustedes van a trabajar en nutrición enteral, tendrían que de ese listado tomar la terminología o los conceptos de evaluación adecuados
para el tipo de paciente que están trabajando generalmente, que puede ser el ejemplo enteral y parenteral. No espero que me vaya yo a explicar. Y estábamos aquí en el punto de, vamos a evaluar medicación y uso de medicina complementaria. Vamos a evaluar conocimiento, actitudes y creencias. Un ejemplo es que tú puedes ver si el paciente tiene la creencia que si toma por las mañanas agua tibia con limón y bicarbonato, le va a salvar de un cáncer, ¿no? ¿Eso cómo lo vas a saber? Pues generalmente él te lo va a decir cuando hagas algunas preguntas de dieta, ¿no? Te va a decir, bueno, yo tengo, cuando le preguntes qué consumió el día de ayer y si tiene algún ritual en particular, le puedes preguntar, te va a decir, si yo todos los días tomo mi agua tibia con limón y bicarbonato, ¿no? Y así, o sea, es decir, este listado te va a ayudar a que tú saques más ideas de qué puedes preguntarle a tu paciente para obtener estas herramientas que tú puedas conjuntar, no nada más en la antropometría, sino en la bioquímica, en la clínica, en el estilo de vida, y que esto sea la base de hacer la mejor intervención en tu paciente, la mejor dieta para tu paciente, la mejor orientación alimentaria para tu paciente, ¿ok? El punto 6 habla de que sí vamos a preguntar o podemos preguntar factores que dificulten el acceso o suministro de alimentación, lo que les decía, agua potable, si cuenta o no con servicios básicos para poder estar en su comunidad o en su casa. Vamos a preguntar, por supuesto, qué tipo de actividad física tiene, cómo es su función física, tiene alguna discapacidad y ese paciente pues lo vas a tener que tratar totalmente diferente, no por discriminación, por supuesto, sino porque requieres tú otras fórmulas que aplicar, por ejemplo, para un paciente que llegara a tener alguna discapacidad. Y algo es que también vamos a averiguar cuál es la percepción del paciente ante sus mismos hábitos nutricionales. Muchos llegan muy conscientes en saber que sus hábitos no son los mejores y saben qué es lo que tienen que cambiar. Lo que les hace falta es alguien que esté casi casi sobre ellos, que les ayude y les guíe mejor a hacer estos cambios que ellos ya saben que tienen que hacer. Asimismo, tenemos un segundo dominio que ya les había dicho, vamos a tomar mediciones antropométricas, vamos a tomar datos bioquímicos y exámenes médicos que el paciente lleve o te haya hecho referencia que tiene. Vamos a averiguar sus hallazgos físicos relacionados con la nutrición. Vamos a levantar una historia del paciente. Acuérdense esto, los antecedentes son muy importantes, tanto historia o antecedentes personales, familiares y sociales, que puedan repercutir en mi intervención o en la dieta que yo le voy a realizar. Y algo, fíjense, que no debemos olvidar para hacer una dieta, que lo vamos a revisar en la próxima sesión, es que debemos conocer muy bien, por lo menos, dónde encontrar las ingestas diarias recomendadas, las ingestas diarias sugeridas, cuáles son las necesidades de energía del paciente que tengo enfrente o de la comunidad que estoy evaluando, cuáles son las necesidades de líquidos, de micronutrimentos y cuáles son las recomendaciones de peso talla en caso de tenerlas para una población determinada. Así que todo esto tenemos que evaluar. Acuérdense que estos listados que van a observar van a tener 463 términos para poder evaluar. Es imposible evaluar y además no en todos aplica todo. ¿Qué les recomiendo? Que estos listados que se los estoy compartiendo con mucho cariño, ¿por qué digo cariño? Porque al final esta terminología, estos listados, ¿se acuerdan quién lo implementó y quién hizo la traducción en México? Que dijimos que es a través del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es como nosotros los hemos obtenido solamente si somos socios al colegio, tenemos acceso a esta información del proceso de atención nutricia, porque al final el objetivo es que yo tenga como nutrióloga un código para accesar a este proceso de atención nutricia y pueda ir subiendo la información de mis pacientes, de mis comunidades y que al final todos los que manejamos el Nutrition Care Process a nivel mundial tengamos estas bases de datos para hacer investigación. Entonces, de eso se trata este proceso de atención nutricia, de hablar del mismo lenguaje. Aquí les pongo un ejemplo de evaluación. Por ejemplo, puedo tener un paciente femenino de 30 años que, de acuerdo a su recordatorio de 24 horas, arroja un consumo de 12 miligramos de hierro al día,
con una hemoglobina de 12.8 gramos por decilitro, con un hematocrito de 37.5, con una coloración normal en piel y conjuntiva, uñas normales. Entonces, yo tengo que, con base a todo lo que ya averiguar, ¿de dónde saqué todo esto? Pues de lo que yo averigüé e investigué en mi paciente. Así que yo, con esta información, más conociendo cuál es su ingesta de hierro para esta persona femenina de 30 años y todos los conocimientos que tengo yo como profesionista de la nutrición o del área médica, más mi pensamiento crítico, puedo hacerme y comenzar a hacerme preguntas. Esta paciente, con la información que tengo, tiene una ingesta adecuada o inadecuada de hierro. Ajá. No solo debo guiarme en lo que ella, es decir, no solo tengo que tomar en cuenta un parámetro para decir que tiene una buena ingesta. No solo porque ella me dijo y me hizo una referencia de un recordatorio de 24 horas en donde me dijo que a lo mejor ese día que yo le pregunté un martes y el día ya lunes comió carne de res y digo, bueno, aquí sí tuvo un buen consumo. ¿Va a ser un consumo siempre de esta persona? No. Yo tengo que, de esto se trata también el proceso de atención nutricia, conjuntar toda la información para que ahorita que vamos a revisar me dé un diagnóstico adecuado. No solo porque me dijo que come poca carne, yo ya voy a inferir que tiene una ingesta inadecuada de hierro. ¿Qué más tendría que evaluar? La parte clínica que yo pueda observar en sus conjuntivas, si se ve o no algún signo de anemia. Puedo evaluar la parte bioquímica, que ahí ya está definida, ¿no? Su hemoglobina, su hematocrito. Puedo evaluar su estilo de vida. Puedo evaluar, en este caso tiene 30 años, preguntar, por ejemplo, si también a lo mejor tiene pérdidas en su menstruación constantes por alguna situación de enfermedad. Es decir, no porque me haga la referencia de una sola cosa, voy a dar un diagnóstico de decir, esta persona tiene anemia, ¿no? Tengo que conjuntar varias cosas para poder hacer un buen diagnóstico. Y de ahí viene justamente que tenemos que tener como nutriólogos y ahora también ustedes médicos y quienes van a estudiar esta maestría, habilidades del pensamiento crítico. Entonces, ya les había platicado un poquito, ver o determinar si la información que estoy recolectando es apropiada o adecuada para lo que yo quiero lograr de objetivo en mi paciente. También determinar si hay necesidad de preguntar información adicional de la que ya pregunté. Seleccionar las herramientas adecuadas de evaluación. Aquí yo le pondría que haya determinado que la terminología que estoy evaluando es la que necesito para mi paciente. Ajá. No todos los pacientes son iguales, a lo mejor me funciona preguntarle, aunque sean dos personas que hayan tenido anemia, diferentes cosas a uno y a otro porque son condiciones diferentes, ¿sale? Aplicar herramientas de evaluación de forma válida y confiable, distinguir si la información relevante de la irrelevante. Yo puedo preguntar muchas cosas, pero cuando yo ya tengo centrado cuál es mi objetivo de dieta, igual le digo, no, esta información la pregunté, pero creo que no implica gran cosa para la intervención que yo quiero realizar si es que tenemos ya muy bien planteado mi objetivo. Distinguir la información que es importante con la no importante y validar la información. Cuando no estamos acostumbrados a utilizar el proceso de atención nutricia y revisen los listados, al principio queremos casi obtener todo, toda la terminología para un paciente y pues no, o sea, no se puede porque tampoco tenemos el tiempo y además no todo realmente me sirve. Por eso, si ustedes tienen un perfil de paciente, como les platicaba en mi caso, que yo trabajo pacientes con cirugía bariátrica, hagamos nuestro propio instrumento obtenido de esos listados para que yo ya sepa qué preguntar en la primera consulta y tener una buena evaluación. Estamos en el paso 1, una buena evaluación de mi paciente. Entonces, paso 1, evalúo a mi paciente en todo lo que ya comentaba. ¿Qué voy a hacer en el paso número 2? En el paso número 2, yo tengo que realizar un diagnóstico nutricio, si somos nutriólogos. Si son médicos, los que me están escuchando, aunque vayan a tomar la maestría en nutrición clínica,
ustedes deben de hacer diagnósticos médicos. Los nutriólogos debemos hacer diagnósticos nutricios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Este paso 2, el realizar diagnóstico, para mí es algo crucial para que cada quien en el equipo de salud o multidisciplinario realice la función que le toca realizar con el paciente. Y aquí, espero no ofender a nadie, nosotros como nutriólogos a veces nos metemos en cosas que no nos corresponden. Ajá. Aunque lo sepan. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos o llevamos en nuestra carrera, por ejemplo, algunos farmacología. Entonces yo sé el impacto que tiene algún medicamento. Vamos a poner metformina, ¿no? Yo sé como nutrióloga qué efecto tiene, a qué hora lo debe de consumir el paciente, qué dosis en algún momento. ¿Por qué? Porque lo he estudiado, porque sé qué impacto tiene, porque sé para qué me sirve. Pero ni aún así, recuerden, nutriólogos, no podemos indicar medicamentos. Eso le toca al médico. Es decir, nos queremos meter en ámbitos que no nos corresponden y además por ética profesional no lo debemos hacer. Pues este proceso de atención nutricia, por eso me gusta, porque define muy claramente lo que es un diagnóstico nutricio de lo que es un diagnóstico médico. Vamos al caso contrario, ¿no? El médico quiere indicar la dieta a su paciente. No, eso no le corresponde al médico. Lo canalizo con el nutriólogo para que el nutriólogo haga la intervención nutricia adecuada. A lo mejor ahorita que ustedes ya van a prepararse y van a tomar esta maestría los médicos de nutrición clínica, por supuesto que van a tener más bases, pero si se van a dedicar a hacer planes de alimentación, sí necesitarían pues tomar también experiencia y solo quizá dedicarse a eso para que sea su fuerte. No quieran tampoco abarcar todo, ¿no? Yo les comento nuevamente que trabajo en cirugía bariátrica. Trabajamos en grupos multidisciplinarios. Tenemos obviamente el médico, que es el cirujano, pero también tenemos otro médico con otra especialidad que puede ser el internista, pero también tenemos en este grupo multidisciplinario un activador físico, pero también tenemos alguien que está en enfermería, por supuesto el nutriólogo, etcétera. Y cada uno sabe la función que le corresponde en este grupo multidisciplinario. Cuando me lo canalizan a mí, a nutrición, este paciente ya debe de llegar con un diagnóstico médico. ¿Cuál es ese diagnóstico médico? Por ejemplo, que ya me diga el paciente, miren, aquí está mi canalización del médico, y entonces en esa canalización, en esa hojita que me da el paciente, dice que me lo está canalizando porque es un paciente con diabetes, es un paciente con hipertensión, es un paciente, por supuesto, con obesidad. Esos diagnósticos, excepto el de obesidad, que sí lo podemos diagnosticar nosotros como problema nutricio, los demás de diabetes, por ejemplo, de hipertensión, quien tiene que realizar este diagnóstico de enfermedad o patología debe ser el médico, nosotros no. Otros casos, me llega un paciente y yo veo en sus bioquímicos, más su manera de comer, más todo lo que acabo de revisar, que en efecto el paciente es muy probable, de acuerdo a mi pensamiento crítico, a mi estudio, mi experiencia, que tiene diabetes. Yo no le puedo decir al paciente como nutrióloga que, señor, usted, su diagnóstico es diabetes. No. ¿Cómo tendríamos que dar un diagnóstico nutricio? Ahora lo vamos a revisar. Pero un diagnóstico nutricio es identificar y describir el problema específico de nutrición, ajá, que puede ser resuelto o mejorado a través de mi intervención como nutriólogo y que puede ser a través de indicar alimentos o prescribir alguna dieta o alguna orientación alimentaria. Entonces, no sé si quede claro, pero lo que me dice el paso 2 es que en este proceso de atención nutricia debo realizar diagnósticos nutricios, que no es lo mismo que un diagnóstico médico. Vamos a revisar qué diagnósticos podemos dar en este proceso de atención nutricia, pero antes de eso, para poder dar un diagnóstico, acuérdense que tuve que haber llevado muy bien el paso 1, que fue de evaluación de mi paciente o de mi comunidad, porque recuerden que no solo se aplica
a una persona, sino puede ser a un grupo de personas. Entonces, a través de diagnóstico vamos a identificar y describir un problema nutricional específico, como ya habíamos revisado en la diapositiva anterior, que ayude a resolver o a mejorar esta enfermedad que pueda tener nuestro paciente. Entonces, este diagnóstico nutricio lo podemos hacer en 3 esferas. Puedo realizar un diagnóstico nutricio en la parte de consumo, ahorita lo revisamos, en un diagnóstico nutricio en la parte clínica y un diagnóstico nutricio en la parte conductual. El regreso, si quieren otra vez, vamos a hacer, o podemos tener más bien, 3 tipos de diagnóstico en 3 esferas diferentes, de consumo, clínico o conductual ambiental. Vamos a revisar cada uno de ellos. Aquí tenemos en los listados que ustedes van a tener 79 términos o códigos, que son posibles, todos estos 79 son posibles diagnósticos que yo puedo dar, clasificados en las 3 esferas que comentamos, de ingestión, clínico, conductual, ambiental. En estos dominios, que se llaman dominios o esferas o categorías, tenemos diferentes diagnósticos en diferentes clases. Vamos a describir este cuadro. Cuando hablamos de un diagnóstico de ingestión, estamos hablando cuando el paciente o la comunidad presenta demasiada o muy poca cantidad de ingestión de alimento o nutrimento comparada con las necesidades reales o estimadas. Estas ingestiones de alimento o nutrimento se subdividen en clases, que puede ser de balance energético, de ingesta oral, de ingesta de líquidos, de sustancias bioactivas o de nutrimentos. ¿Dónde obtuve este diagnóstico? Para poder decir que mi paciente tenía, por ejemplo, baja ingesta de energía. Pues le hice, a lo mejor no solo una encuesta recordatoria de un día, sino hice 2 o 3 y me di cuenta, además de evaluar al paciente en su estado de nutrición y ver que tenía bajo peso, baja talla, que al hacer este match con lo que él come, más su evaluación antropométrica, yo defino que este paciente tiene una ingestión baja en energía, por ejemplo. Pero si se fijan, no solo me basé en hacer el diagnóstico de bajo consumo en energía, por lo que me dio de lo que él come y que yo definí que a lo mejor él comía 500 calorías o 600, sino porque también hice una evaluación antropométrica de este paciente. ¿Qué más a lo mejor considero en la parte clínica, no? Que sí, en efecto es un paciente que se ve muy delgado, hasta con un grado de desnutrición, además de lo que me arroja el IMC, ¿sí? Entonces, no solo, repito, me tengo que dar un diagnóstico con base a la evaluación de una de las esferas de antropométrico, bioquímico, clínico, sino debo conjuntar todo lo que evalué para dar un diagnóstico, ¿vale? El segundo dominio o esfera que puedo definir diagnósticos son diagnósticos clínicos. Aquí podemos hablar desde el punto de vista funcional, bioquímico, de peso o algún desorden nutricional. Es decir, este diagnóstico clínico va a abarcar, por ejemplo, en la parte de peso, como nutriólogo sí puedo dar un diagnóstico nutricio clínico que diga sobrepeso, que diga obesidad, que diga bajo peso, ¿ok? Sí puedo dar un diagnóstico clínico de alimentación desordenada. ¿En qué? En horarios, en qué desordenada, en diferente consumo de energía o de alimentos cada día, etc. Entonces, esta es la segunda esfera, dar un diagnóstico clínico. A lo mejor les estoy hablando un poquito a ciegas porque no hemos visto tal cual los listados, pero yo sé que revisándolos va a ser más fácil que ustedes puedan entenderme de qué estoy hablando y ahorita vamos a poner también otros ejemplos. Y la tercera esfera de los diagnósticos que podemos dar son conductuales ambientales. Estos abarcan diagnósticos de conocimientos, actitudes, creencias, ambiente físico,
acceso a alimentos o seguridad alimentaria. Esto aplica sobre todo más para comunidades, ¿no? Y dentro de estos diagnósticos conductuales ambientales, podemos evaluar 3 clases diferentes de conocimientos y creencias, de actividad y función física y de acceso seguro a alimentos. Aquí, por ejemplo, pudiéramos dar un diagnóstico conductual de no está apto por sus creencias en modificar hábitos en este momento, ¿no? Yo les voy a platicar un caso de un paciente que tuve que su objetivo y su intención era perder peso o verse mejor, perder grasa. Ellos, si tú les preguntas, te va a decir el paciente, quiero bajar de peso. Pero a lo mejor tu objetivo es tal cual mejorar su composición corporal o bajar su porcentaje de grasa. Entonces, este paciente, pues estábamos platicando, estábamos haciendo esta evaluación del paso 1 y averiguando un poquito en la consulta, resulta que él me dijo, oye, ¿cómo son tus dietas? Porque si me vas a mandar una dieta muy restrictiva en cantidades, no la voy a poder hacer. Porque resulta que cuando yo era niño tenía muchas carencias de alimentos. Mis papás no tenían dinero y había veces que a lo mejor ni siquiera teníamos para comer. Entonces, ahora que yo soy adulto, que pues me va bien, que tengo una empresa, que tengo dinero, que tengo recursos, si tú me limitas alimentos, entonces en mi mente y en mi cerebro está que yo tengo dinero no para comer eso poquito que tú me estás mandando, sino tengo dinero para comprar más de lo que tú me estás mandando. Y aunque yo sé que es por mi bien, porque quiero perder peso y que debo de comer menos de lo que comía, ¿sabes qué? Creo, me dijo, que no voy a poder hacerla porque al ver poco arroz, al ver poca carne, mi mente y mi cerebro me va a juzgar mucho y me va a decir justamente que yo tengo dinero para comerme lo doble, triple o cuádruple de lo que tengo en mi plato. Entonces, en ese momento, un diagnóstico que yo puedo dar es que el paciente no está en ese momento todavía apto para dar el salto a aplicar una dieta como la que yo le voy a dar. Entonces, ustedes preguntarían, ¿para qué fue? ¿No? ¿Qué diagnóstico doy? Estoy dando ese diagnóstico, no es apto para. ¿Con qué se puede ir el paciente? Ahorita lo vamos a ver en intervención. No es que se vaya a ir sin nada, o sea, como para que nada más lo evalúe ya. La consulta debe incluir evaluación, diagnóstico, intervención. Ajá. Entonces, es algo que no sé si le está haciendo muy complicado, no sé si yo se lo estoy haciendo muy complicado, pero espero que vaya quedando un poquito claro, en el sentido de que una vez que yo evalúo al paciente, debo realizar diagnósticos certeros. Y para esto, estoy mostrando en pantalla que para poder hacer un diagnóstico adecuado, debo formular un enunciado, así tal cual, si tienen una computadora donde estén apuntando la evaluación del paciente, en ese mismo sentido, hagan este escrito de este enunciado que se llama enunciado PES. ¿Qué significa la P? El diagnóstico que yo estoy dando con la terminología que viene implícito en el listado que están revisando. ¿Sale? El diagnóstico se le conoce como problema. Después, la E significa etiología. ¿Qué es la etiología? ¿Cuál es el origen de ese problema? Y la SS son signos y síntomas que respaldan el problema que estoy definiendo o el diagnóstico que estoy definiendo con las causas que yo estoy determinando que fue que originaron ese problema. ¿Sale? Entonces, repito, nosotros para poder hacer un diagnóstico debemos hacer enunciados PES. ¿Qué significa PES? Problema, la P, E de etiología, S, la primera S de signos y la segunda S de síntomas. Entonces, yo debo determinar o denominar un problema nutricio. Este problema nutricio, para hacer el enunciado PES, debo enlazarlo con un enunciado que dice relacionado con, y si se fijan, hay una rayita aquí. Este relacionado con, aquí voy a apuntar la etiología
o las causas de este problema nutricio y después van a agregar este conector que dice evidenciado por. ¿Qué evidencia los signos y síntomas que tiene el paciente? ¿Cuántos problemas o diagnósticos puedo obtener del paciente o de la evaluación del paciente que tengo frente a mí o de la comunidad que estoy evaluando? Puedo tener muchos problemas, muchos diagnósticos. ¿Qué tengo que hacer para la siguiente consulta o la siguiente evaluación o monitoreo de mi paciente o comunidad? Yo tuve que haber solo trabajado con uno o dos máximo, póngale tres, pero bueno, creo que el ideal es uno o dos, para que realmente también nosotros le vayamos poniendo al paciente metas cortas que pueda cubrir, ajá, y que esto a su vez, el que pueda cubrir esta meta, le va a ayudar a levantarse el ánimo y seguir en pie con el tratamiento. Ajá. Y por eso les puse aquí que los procesos de atención nutricia o los diagnósticos que maneja el proceso de atención nutricia deben ser máximo dos. Estos enunciados debemos describirlos como dos. ¿Ok? Déjenme ver, acá tengo un problema nutricio, aquí es de eso. Recordar nada más de la diapositiva anterior que el problema es la alteración o lo que me está alterando, o lo que me está ocasionando más bien la enfermedad, por qué me la está ocasionando, que siempre es ponerlo relacionado con, y el signo y síntoma evidenciado por, es como lo mismo de lo que vimos en la diapositiva. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver si tengo, no, nada más les puse un ejemplo, pero no les puse el caso clínico. Dice, mi diagnóstico es consumo energético excesivo, es el problema. Este consumo energético excesivo está relacionado con el consumo de alimentos abundantes en grasa y porciones extra grandes y está evidenciado por un consumo que excede las 500 kilocalorías diarias a la recomendación diaria que le corresponde a este paciente. Es decir, lleva un 120% de adecuación, es decir, nos estamos pasando de lo que realmente él necesita de energía y que además está como signo, síntoma, sobre todo síntoma que es el signo que es visible y el síntoma que puede ser una temperatura o algo que podamos palpar en el paciente, es la ganancia de peso de 6 kilos. ¿Cuál pudiera ser la evaluación de este paciente que me dio como resultado este diagnóstico? No viene aquí, pero si quieren hacemos un ejemplo. Aquí en este mismo ejemplo ponemos cuál pudiera ser el caso que yo recibí, por lo cual yo di este diagnóstico nutricio. Vamos a poner aquí un cuadro de texto. Este diagnóstico nutricio surge de la evaluación en un paciente. Recuerden que estamos en el paso 2 de cómo se hace el enunciado PES, que es el que está definido acá. Entonces, ¿quién pudo haber dado como resultado este diagnóstico nutricio? Una persona que llegó a consulta, vamos a ponerle una edad, una persona de 43 años, vamos a ponerle de mujer, con obesidad, tipo 1, todavía está el tipo 1, eh, cuya dieta o recordatorio arroja que su alimento generalmente es, su alimentación, vamos a poner su alimentación, generalmente es en la calle, o sea, es decir, o pide comida,
en su trabajo. Y lo que le queda así súper cerca es una memela. No sé si conozcan todos, porque voy a hablar de una memelera, una persona que hace memelas. Memela en Puebla es una tortilla grande, como si fuera en otros lugares un guarache, que tiene salsa y queso. Entonces, pero que junto a su trabajo hay una señora que realiza memelas. En otros lugares que pudiera ser, por ejemplo, en el sur, algo así como, ay, ya te voy a decir otra cosa en inglés, como de esos ambutes, como de esos, ¿cómo se llaman esas también que hacen como fritas? En cada estado estoy seguro que hay como algo que representa esta memela o algo parecido, que es maíz, ¿no? Con salsa y queso. Entonces, en su trabajo, cerca, hay una señora que hace meme. Esto es lo que yo le pregunté o lo que averigüé del paso 1. Entonces, con esta información, más otras cosas, ¿no? Que voy a sacar de esta misma información, yo puedo dar un diagnóstico nutricio. Y este diagnóstico nutricio es que ella tiene un consumo energético excesivo. Ese es mi problema nutricio. Relacionado con el consumo de alimentos abundantes en grasa. Por eso les decía que siempre come memelas y porciones extra grandes. A lo mejor no se come, me dijo que no nada más se comía siempre una memela, que no le bastaba, que se comía entre 2 o 3, ¿no? Generalmente es en la calle o pide comida en su trabajo, cerca hay una señora que hace memelas y se come hasta 2 o 3 al día. Además, le encanta cenar pan de dulce tipo dona. Entonces, ¿cómo es una dona? ¿Cómo es una memela? Esto lo voy a expresar en este enunciado PES. Entonces, no sé si queda un poquito más claro. Yo tengo en consulta a esta paciente. Todo esto lo saqué de mi paso 1, de esta evaluación que le hice, y con base a esta información doy un diagnóstico nutricio. Y mi diagnóstico nutricio y que debo tratar o intervenir es el consumo excesivo de energía o consumo energético excesivo, que cómo lo encontré yo relacionado con el consumo de alimentos abundantes en grasa, porque me habló de las donas, me habló de las memelas, y que además me dijo que se comía de 2 a 3 en una sentada. Entonces, ahí está la etiología. ¿Cuál es la causa de que ella consuma mucha energía? Porque consume alimentos abundantes en grasa y porciones extra grandes. Esa es mi etiología. Y dice, evidenciado por un consumo que excede en 500 kilocalorías por día de su recomendación energética. Además, que lleva una ganancia de peso de 6 kilos a lo mejor en el último mes. Todo esto lo saqué de esto, de lo que yo pude averiguar en el paso número 1. ¿Ah? Voy a ponerles aquí otro ejemplo para que les quede muy claro y que también podamos distinguir lo que les decía del diagnóstico médico y del diagnóstico nutricio. Entonces, este es un ejemplo. Este es el caso 1, y esto incluye su evaluación. Evaluación. Ajá. Y este es el caso, que sería la evaluación, y esto que estamos viendo aquí es el enunciado PES, que esto determina el paso 2, que es un diagnóstico. ¿Sale? Vamos a ver un caso número 2. Ajá. Resulta que me llega un paciente masculino de, vamos a ponerle 53 años, con diagnóstico médico. Acuérdense que es enfermedad, o sea, diagnóstico médico es una enfermedad. Diagnóstico médico.
Diagnóstico médico de diabetes tipo 2 desde hace 10 meses con una glucosa, me está poniendo en inglés, vamos a ponerle 230 miligramos por decilitro, con un recordatorio de 24 horas con referencia de desayunar, comer y cenar carbohidratos complejos. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación? Complejos y simples, pero refinados. Es decir, al mediodía, por ejemplo, en el desayuno, igual incluye pan de dulce. Siempre al mediodía come sopa de pasta o arroz y cena algo con tortilla de harina. Siempre le gusta mucho la pizza. Era del norte y comía muchas cosas. Entonces, miren, ya llevamos como datos de antropometría. No tenemos peso. Vamos a ponerle con un peso de, vamos a ponerle 90 kilos y una estatura de 1,60. Un chaparrito, no está tan alto, 60 metros. Bueno, le podemos poner muchas cosas más. Pero con esto que tengo, ya puedo hacer un enunciado PES. Si ustedes revisan su lista, bueno, y antes de revisar su lista, y de lo simple que tenemos aquí, ¿qué problemas nutricios tenemos? Me van a decir diabetes. La diabetes es un problema médico. ¿Qué da como resultado que él presente ese diagnóstico médico que es diabetes? ¿Qué está leyendo en esta frase que pusimos inventada? ¿Qué puede haber originado que el paciente llegara a tener diabetes tipo 2? Seguro me dijo más cosas, pero bueno, ahorita fue lo único que apuntamos. Mi diagnóstico nutricio va enfocado a su manera de comer. Por lo tanto, acuérdense de las 3 esferas. Si el objetivo principal del paciente fue canalizado por un médico y te lo mandó porque acaban de dar el diagnóstico hace 10 meses de diabetes, pero no había podido ir contigo al nutriólogo, tenemos 3 esferas posibles de diagnóstico, ¿se acuerdan? Y aquí las tenemos, que es de consumo clínico conductual, o dicho de otra manera, de ingestión o consumo, es lo mismo, clínico o conductual ambiental. Entonces, ¿de qué creen que tengamos el problema nutricio o el diagnóstico nutricio? Yo le pondría de ingestión. Entonces, vámonos acá y le podemos poner ingestión. Eso lo el término como tal lo van a encontrar en las listas. Ingestión excesiva de carbohidratos. Ese es mi problema nutricio. El médico es que tiene diabetes. El nutricio, ¿qué le llevó su manera de comer a tener diabetes? Un consumo excesivo de carbohidratos. ¿Sale? De lo que tenemos aquí, ¿cómo podemos definir su etiología? Acá. Problema. ¿Cuál es la causa que origina que él
consuma excesivamente carbohidratos, ¿no? Ajá. ¿Qué origina que él coma excesivamente carbohidratos? A lo mejor no lo tenemos ahí, pero puede estar relacionado con la elección por gusto de alimentos ricos en carbohidratos, como lo mencionó en su entrevista, o lo mencionamos en la entrevista, que es el pan de dulce, ajá, eh, la sopa de pasta, etcétera. Eso es como la causa de este consumo excesivo de carbohidratos. Y ¿cuáles son los signos y síntomas que lo evidencian? Su glucosa. Acuérdense poner los conductores. Es relacionado con, esto es para indicar la etiología, vamos a subrayarlo, evidenciado por, son los signos y síntomas. Evidenciado por glucosa de 230 miligramos por decir. Ajá. Entonces, no sé si con esto les queda un poquito más claro la importancia que tiene el hacer estos enunciados PES. ¿Qué otro problema podemos tener aquí con todo lo que estamos viendo? A lo mejor también tiene otro problema, si sacamos el IMC, podemos tener otro diagnóstico, ¿no? Vamos a sacar el IMC de acuerdo a ese peso y estatura, que fue 90 entre 1.60 al cuadrado, su IMC es de 35.1. Acá lo vamos a poner. IMC, y estoy mal porque estoy grabando y lo estoy haciendo al momento, después me mandan un correo, si vos pueden sacar el IMC, 35 puntos, ¿no? Vamos a corroborarlo. Pesa 90, mide 1.60. Ustedes háganlo también. Calculadora ahí. Sí, 35.1 kilogramos sobre metro cuadrado. Se ponen el superíndice aquí al cuadrado. Bueno, entonces, puedo tener un segundo problema. ¿Cuál puede ser mi segundo problema? Otro problema. Acuérdense que sí puedo, en las esferas de diagnóstico, puedo dar también un diagnóstico, aquí lo vimos, clínico, que es con respecto al peso. Y si ustedes revisan qué abarca ahí, viene lo de dar un diagnóstico de sobrepeso o obesidad o tipo de obesidad. Este 35.1, ¿qué tipo de obesidad representa? Obesidad tipo 2. Entonces, el problema es obesidad tipo 2. Este es otro problema. Independientemente que tengo que regular su glucosa y que su objetivo quizá fue la diabetes, tengo por ahí otro problema, que es que tiene obesidad tipo 2. ¿Con qué está relacionado este problema de obesidad? ¿Cuál es la causa? Ahí no tiene que ver la glucosa. La causa es que consume alimentos abundantes en carbohidratos y seguramente en grasa, como lo teníamos en el caso anterior, ¿no? Relacionado con, ¿y con qué está evidenciado? A ver, le vamos a poner relacionado con consumo, con su manera de comer, ¿no? O con su recordatorio de 24 horas, para no poner todo. Con su recordatorio o con su evaluación dietética. Ahí tiene que describir todo, pero ahorita para hacerlo más fácil es con su evaluación dietética. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Y ahí acuérdense que tenemos que poner el conector que diga evidenciado por su IMC.
que abarca peso y estatura. Y puedo poner por su IMC, estatura. Por su IMC de 35 puntos. No sé si queda un poco más claro, pero el éxito de un seguimiento en una intervención, así luego después manejen nutrición enteral y parenteral, o trabajen en nutrición comunitaria, también ocupamos la clínica, es muy importante cómo definimos los problemas y cómo los priorizamos. Si nosotros no hacemos un enunciado PES, estoy trabajando al aire, ¿y cómo voy a dar una intervención o cómo voy a saber qué darle al paciente de dieta si ni siquiera sé a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es eh, tratar de solucionar estos problemas nutricios que están dándole problemas a mi paciente, ¿no? Entonces, bueno, espero que este paso número 2, que es esto que estamos realizando, que son los enunciados PES, o sacar o obtener los diagnósticos, haya quedado claro. Vamos al paso número 3. Vamos ahorita a trabajar, si quieren, con estos dos pacientes que pusimos. ¿Qué tengo que hacer en el paso número 3? Definir cuál sería la mejor intervención de acuerdo a mis problemas o diagnósticos nutricios. Se define como una serie de acciones previamente planificadas para cambiar positivamente una conducta relacionada con la nutrición, porque acuérdense que son problemas nutricios. Condición ambiental o aspecto de la salud del individuo o la comunidad. Debo de hacer una planeación de esa intervención. Para esto, por ejemplo, si el objetivo es que pierda peso, o en este caso, en el caso 1, que el diagnóstico nutricio fue consumo energético excesivo, mi resultado tiene que impactar en que él coma menos energía, porque ese es mi problema. Entonces tengo que ver qué herramientas emplear para que mi paciente coma menos energía de la que estaba consumiendo. Entonces, yo debo planear en cuánto tiempo quiero también lograr resolver ese problema nutricio. Por eso les digo que van a obtener a lo mejor un paciente 5 problemas nutricios, 6 problemas nutricios. Bueno, no traten de hacer aborazados y tratar todos en la misma consulta porque no van a poder. Es como si tú le dices a un paciente que de una consulta a otra quieres que ya te llegue haciendo ejercicio 2 horas diarias, quieres que llegue ya con un consumo adecuado de agua, quieres que coma menos, quieres que se quite el pan, quieres que se quite el refresco, de esos hábitos que tiene arraigados de mucho tiempo atrás. Entonces, por eso tenemos que planear qué vamos a trabajar en esa intervención, en esa consulta en la cual lo tengo enfrente o estoy tratando esa comunidad. Ajá. Y usualmente esta intervención se enfoca a resolver, como les decía, este diagnóstico y la etiología que abarca y que obviamente yo cuando lo vuelva a ver, estos signos y síntomas que evidenciaban el problema se encuentran disminuidos. ¿Sale? Ahora, ¿qué intervenciones podemos tener para nuestro paciente? Son 4 tipos de intervención diferentes. ¿Cuál es la más común? La 1. Ando buscando mi agua, pero creo que no me gusta. La 1, que es administración de alimentos y o nutrimentos. ¿A qué se refiere esta administración de alimentos y o nutrimentos? Que vamos a dar un tratamiento personalizado a cada uno de mis pacientes, que así debe de ser, pero que esta administración es prácticamente una dieta, ya sea una dieta traducida en menús, ajá, o una dieta, la que ustedes quieran definir que es la mejor para ellos, ¿no? Dieta de la luna, dieta, la que ustedes quieran, pero recuerden que cualquier intervención, hablando de administración de alimentos y nutrimentos, esta intervención llevó a cabo un pensamiento crítico y está basado en evidencia científica. Entonces, tampoco es que ustedes puedan hacer cualquier tipo de dieta. Estas dietas que ustedes ya van indicando a sus pacientes
es porque estas dietas están evidenciadas científicamente que funcionan. Después tenemos una segunda intervención, que es la educación nutricia o educación en nutrición, que se puede confundir con la tercera que dice asesoría nutricia. Vamos a ver qué diferencia hay entre ambas. Voy a leer la definición. Dice, educación nutricia es un proceso formal para instruir o entrenar al paciente cliente en una habilidad o la impartición de conocimientos para ayudar a que el paciente cliente voluntariamente maneje o modifique sus selecciones de alimentos, nutrición, actividad física o cualquier conducta que le ayude a mejorar su estado de salud. Ahora les voy a leer asesoría. Dice, proceso de apoyo caracterizado por una relación colaborativa asesor-paciente para establecer prioridades sobre alimentación, nutrición, actividad física, así como metas y planes de acción individualizados que admitan y promuevan la responsabilidad para el autocuidado, para tratar una condición existente y promover la salud. Ahorita, si quieren, lo vemos más a detalle. Y el cuarto tipo de intervención es una coordinación de la atención nutricia. El paciente no necesariamente tiene que salir con la administración de una dieta o le tengo que dar forzosamente educación en nutrición o le tengo que dar asesoría. O hay pacientes que puedo dar administración de alimentos y o nutrimentos más educación nutricia. Es decir, no son de acuerdo a mi problema al cual vaya yo a atacar, entonces decido cuál es la mejor intervención. Pero la que también no debemos perder de vista es la número 4. Si el paciente no está apto, preparado para cambiar estos hábitos de alimentación, quizá requiera que tú lo canalices con algún otro especialista para que te ayude a resolver ese problema, ¿no? Si a lo mejor tiene una adicción ya a los carbohidratos, como fue el segundo caso, ¿no? Yo necesito que la psicóloga me ayude a trabajar con esa adicción, ¿sí? Que le deje tareas, que le dé terapia. Entonces es cuando yo canalizo a mi paciente con otra atención de otro profesional de la salud. ¿Quiénes pueden entrar ahí? Médicos, si necesito obviamente que me dé medicamento para lo que yo considero que es adecuado, que el médico ya sabrá también qué le da, o lo puedo canalizar al psicólogo, o le puedo canalizar al activador físico, o lo puedo canalizar a el internista, etcétera. Por eso es muy bueno trabajar con grupos multidisciplinarios, porque de alguna manera nos obligamos a que nosotros no nos sintamos todólogos y que sepamos que tenemos límites y que cada uno le corresponde hacer lo que le toca, uno a uno, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. El primer tipo de intervención, les decía que es administración de alimentos y o nutrimentos, que es la más común. Y es en lo cual pensamos que nos vamos a dedicar toda la vida, que es individualizar el tratamiento. Aquí yo les pongo abajo, no se ve muy bien, un cuadrito en donde se ven una serie como de porciones, alimentos, calorías, etcétera. Entonces, prescripción de nutrimentos, alimentos y nutrimentos, en pocas palabras, es dar una dieta. Aquí se las voy a poner para que no se les olvide. Y les digo que esta dieta puede ser a través de una tabla de darle equivalentes al paciente o podemos darle, dar dieta por equivalentes, por menús, etcétera. Cada quien sabrá qué estrategia utilizar, pero sí se va con algo escrito y hecho específicamente para él. Vamos a ver el caso 2, educación nutricia, es cuando además de darle una dieta, yo tomo mi plato del bien comer, que por cierto aquí tengo uno muy bonito. Cuando quieran, les digo dónde lo pueden conseguir. Entonces, miren, tengo mis réplicas justo para dar esta orientación. Esta es una sopa de verduras. Ahorita les enseño qué más tengo acá. Y estas herramientas
que les estoy enseñando me ayudan a educar en nutrición. Es decir, a través de algo gráfico, un cartel, unas réplicas, miren, se me está cayendo el queso, de las flautas, ¿no? Esto es lo que me ayuda a dar educación en nutrición. Yo a través de este plato le puedo enseñar al paciente perfectamente el plato del bien comer que ya revisamos, ¿se acuerdan? ¿Qué grupos de alimentos incluye? Decirle, bueno, cada tiempo de comida, esto es educación nutricional, cada tiempo de comida tú debes incluir el plato del bien comer. ¿Qué incluye el plato del bien comer? Acuérdense, algo de fruta y o verdura, en este caso yo le explico al paciente que aquí tenemos lechuga, ¿no? ¿Cuál es el segundo grupo? Recuerden, lo vimos en la sesión 1. ¿Qué debemos incluir también? Vienen frutas y verduras, después siguen los cereales. Pues aquí está la tortilla, que representa cereales tubérculos o granos, representa el grupo de cereales. ¿Qué más nos pide incluir el plato del bien comer? Productos de origen animal, que está aquí adentro de estas flautas, que pueden ser, por ejemplo, de carne de res, como es este caso. ¿Qué más incluye el plato del bien comer? Algo de producto de origen animal, que les decía que era esta carne, pero también tiene queso. Ajá. Aquí están sus porciones de queso cotija, por ejemplo, o fresco. Y nos incluye aceites y grasas, que puede ser que aquí le pongamos unas rebanadas de aguacate para ejemplificar que eso forma parte del plato del bien comer. Y a lo mejor aquí a un ladito, un montoncito de frijoles para incluir el grupo de leguminosas. Como lo tenemos aquí, miren, estas herramientas forman parte de la educación en nutrición, ¿no? Aquí vienen unos huevos con pan de caja, frijolitos y totopos, y la grasita no es grasa buena como pide el plato del bien comer, pero estamos incluyendo grasa que es a través de una rebanada de tocino. Esto que se les estoy mostrando, o lo que están viendo en pantalla, que dice dieta de la milpa, que es un cartel, es lo que utilizo para dar educación en nutrición. Si revisamos la definición, dice, proceso formal para instruir, entrenar al paciente en una habilidad o le estoy impartiendo un conocimiento para que él, a través de esta herramienta, pueda hacer modificaciones en la elección de sus alimentos, de formas de prepararlos, en su actividad física, en su conducta, etc. Entonces, creo que con esto queda claro que si yo no le doy forzosamente al paciente una dieta, no debe de salir siempre con una dieta. Una intervención solo puede abarcar educación en nutrición. Ajá. Y vamos a ver la tercera, que es asesoría nutricia o consejería. Esto ya requiere de una técnica en donde tú como profesionista del área de la salud, seas médico o nutriólogo, te capacites para establecer una metodología o una intervención desde el punto de vista como esta teoría cognitivo-conductual. Forzosamente tienes que, si no estudias psicología a la par que nutrición, sí tomar cursos, diplomados, en donde tú aprendas a hacer esta intervención a través de una teoría existente. Estas generalmente sí las da pues algún colegio de psicología. Esta teoría, por ejemplo, es una de muchas. Esta teoría cognitivo-conductual es cuando involucra al paciente en todos sus sentidos, en donde tú tomas en cuenta estos factores internos, pensamientos, patrones de alimentación o de pensamiento en general, y patrones externos como el estímulo ambiental y reforzamiento. Como lo están leyendo en pantalla, este tipo de consejería o asesoría de nutrición implica la aplicación o el uso de estrategias para cambiar al paciente, no solo explicándole algo, sino algo en lo cual tú ya vas a hacer como un tipo terapia, eh, que él vamos a establecer metas, vamos a solucionar el problema, vamos a necesitar algún apoyo del medio que le rodea o social. Ajá. Podemos manejar a través de la teoría estrés. Entonces, esto no quizá todos los nutriólogos o profesionales del área de la salud puedan hacerlo, porque sí necesitamos experiencia para poder hacer asesoría o consejería.
Si ustedes ven que de plano o no tienen todavía el conocimiento, acuérdense que viene el otro tipo de intervención, ahorita me regreso a esta, que es la coordinación o canalización a a otra persona, a otro especialista del área de la salud que forme parte de mi grupo Mutis. Entonces, no sé si vamos bien. Todo esto fue el paso número 3. Entonces, repasemos. Paso número 1 es evaluar al paciente. Paso número 2 es realizar el diagnóstico. Paso número 3 es establecer la intervención adecuada para cada caso. Antes de pasar al paso número 4, quiero centrarme en estos dos casos que teníamos como ejemplos de diagnósticos nutricios. Tenía yo diferentes pacientes con diferentes problemas. El caso 1, el problema fue consumo energético excesivo. ¿Cuál para ustedes sería la mejor intervención? Piensen tantito. Yo, de manera personal, tendría dos intervenciones. Uno, administración de una dieta. Sí daré una dieta en donde, por supuesto, haga yo el cálculo correcto para disminuir la energía que él estaba consumiendo en exceso, o sea, quitarle energía. Pero también ahí habla que este paciente supuestamente pues no tiene como tan buenos hábitos, pide comida, etcétera. No es a fuerza, pero a lo mejor canalizarla con psicología me ayude un poco. El que sí tengo que canalizar con psicología es esta persona, la persona 2, porque hace la referencia de cenar, comer, cenar carbohidratos. Quizá ella tenga esta adicción a los carbohidratos y que me pueda ayudar también a controlar esta adicción es la psicóloga. Entonces, en muchos casos, la intervención va en dos sentidos. Puede ser esta y esta, o solo esta, o a lo mejor esta con canalizar a otro especialista del área de las. La verdad es que si ustedes trabajan o aprenden a trabajar con este proceso de atención nutricia, es muy seguro, casi o más de no seguro, es muy probable que el paciente regrese contigo. ¿Por qué va a regresar contigo? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Si trabajas a ciegas, solo lo evalúas, haces una dieta sin tener un diagnóstico previo, puede ser que tu tratamiento fracase, porque no hiciste un diagnóstico consciente. Acuérdense del pensamiento crítico, que realmente te defina y tú priorices qué problema quieres tratar en ese paciente. Entonces, el objetivo de hacer el paso 2, de hacer el diagnóstico y hacer un enunciado PES, es lo que para mí define que tu intervención sea la correcta y que el paciente o la comunidad realmente tenga un resultado de esa intervención. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Recuerden que nos tenemos que parar. Ya tenemos, si me están escuchando sentados, ya tenemos hora y media, un poquito con inactividad física. Entonces les recomiendo estirarnos un poquito y continuar con la clase. Bueno, antes de pasar al paso número 4, que es el monitoreo, yo quiero platicarles de un caso muy particular que tuve en donde el paciente de las 4 tipos de intervención solo salió con educación nutricia y con un poco de consejería. Pero el objetivo principal de esta intervención fue que entre la psicóloga y yo la sacamos adelante. Una paciente que nos hacía, pues adulto, no recuerdo exactamente la edad, pero vamos a poner de 56 años, de profesión profesora, maestra, y llega a platicarme que pues ya era como que la última opción que tenía para que le ayudara a solucionar un problema que le estaba afectando de más. Y resulta que esta maestra llegó a contar que tenía por minuto, pongan, no me acuerdo exactamente el número, pero 30 eructos en una hora, eructos. Entonces, me dijo, ya fui con todos los especialistas que pude haber ido, ¿no? Fui de primera instancia con un gastroenterólogo. Todo lo que me mandó a hacer, pues salió bien. Después dije, ¿qué más puede ser de las vías aéreas?
voy a ver a, a un neumólogo. Luego, así fue viendo a muchos especialistas y nada quedaban con mi problema. Decían que todo estaba bien, fisiológicamente hablando, todo estaba bien, y que ella ya estaba desesperada porque era muy incómodo estar dando clase y estar presentando eructos constantes con sus alumnos. Bueno, pues resulta que cuando llega conmigo, era hermana de una paciente que yo ya había visto, y que la hermana pues la recomendó conmigo. Le dijo, pues ve con una nutrióloga, seguramente es mucho de la forma de comer que tienes, por lo cual tu problema está acentuado, ¿no? Porque cada vez era más, más, más. Y entonces yo le empecé a preguntar desde cuándo tenía el problema, y entre tantas cosas que le pregunté, salió que ella estaba presentando ese problema desde que su gatito, recordaba, ella se había muerto. Entonces, cuando hicimos este match, que hasta ella se quedó así, como que nadie me lo había preguntado, o sea, todo el mundo le preguntaba desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Cómo sentía, le dolía, si tenía un mal olor, o sea, muchas cosas le preguntaron todos los especialistas, pero no como abarcaron esta cuestión psicológica, ¿saben? Como de preguntar si había habido algo que ella se hubiera dado cuenta que hubiera detonado este problema. Y entonces cuando dijo eso, hasta ella me dijo, ¿sabes qué? No, no lo había reflexionado, pero este problema lo tengo desde que se murió mi gatito. En automático dije, pues esto también puede ser algo emocional. Independientemente que después seguí preguntando que si comía comida irritante, que si tomaba bebidas carbonatadas o con gas, etcétera. Y entonces, pues al final de la consulta, pues de nada sería que yo le diera una dieta, porque realmente el problema que ella tenía no era, como lo estamos viendo acá, vamos a ponerse de ver los diagnósticos, qué diagnósticos podemos dar, no era de consumo, porque realmente los alimentos no afectaban, sí acentuaban un poco, pero no era el problema principal de consumir ciertos alimentos que le ocasionaban el eructo. Clínicamente no tenía nada, o sea, ya le habían hecho muchos estudios y no había nada que provocara que ella los tuviera, pero sí había algo en la conducta conductual ambiental, es decir, había algo en la esfera en la que ella vivía, se desarrollaba, ¿se acuerdan del estilo de vida? Que por aquí lo teníamos, que incluye el proceso de nutricia, que es el estilo de vida. O sea, había algo a su alrededor que le estaba afectando en tener ese problema. Y entonces, eh, mi intervención fue coordinar la atención de esta paciente con psicología, independientemente que yo le di alguna educación en nutrición y le decía, bueno, cuando usted coma, también no se recuesta automáticamente, no ocupe ropa muy ajustada. También le di algo de asesoría, ¿no? Porque pones metas, porque estableces esta relación paciente, pones metas, haces planes de acción. Entonces, realmente ya no salió con ninguna administración de alimentos, salió con una asesoría nutricia, una educación en nutrición y canalizada a psicología. Pues bueno, yo les quiero decir que después aproximadamente de 2 meses, la paciente resolvió su problema y efectivamente no era nada fisiológico, todo era más en el sentido psicológico, y con lo que yo reforzaba y ayudaba con esta orientación alimentaria, la sacamos adelante. Entonces, no quería dejar de paso contarles esta anécdota, porque siempre pensamos que el paciente, cuando va a consulta con el nutriólogo o para que le den una dieta, piensan que siempre le tengo que dar una dieta, y no, no necesariamente. Por eso estamos viendo los tipos de intervención. Bueno, ahora vamos a ver el paso número 4. El paso número 4 se refiere al monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? ¿Qué es monitorear a alguien? Darle seguimiento, ¿no? No, muy bien. ¿Letra? Ahí. Dar seguimiento al paciente. ¿Y qué voy a evaluar o reevaluar en el monitoreo? Pues nuevamente mi cédula que tenía para evaluar la voy a volver a aplicar. Sobre todo voy a evaluar todo aquello que impacta en el resultado
o en la resolución del problema que yo definí que era mi problema nutricio principal, ¿no? Entonces, en el paso 4 podríamos decir que ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando regrese nuevamente contigo a consulta. ¿Y qué vamos a hacer en ese paso número 4? Vamos a identificar los resultados y qué ha habido de cambio en mi paciente. Estos cambios, si han sido importantes o no, significativos o no, y si han sido relevantes o no. Y los voy a volver a identificar estos resultados de acuerdo a mi diagnóstico nutricional. Me voy a regresar a los dos diagnósticos que estábamos revisando para ver en mi monitoreo, a mi siguiente consulta, yo qué tendría que evaluar. Si mi problema nutricio que iba yo a tratar era el consumo excesivo de energía o consumo energético excesivo, ¿qué voy a monitorear y revisar? Que realmente ese consumo energético haya disminuido. En este caso, número 2, si mi diagnóstico nutricio es ingestión excesiva de carbohidratos, ¿qué tengo que verificar en mi siguiente consulta? Que haya disminuido el consumo de carbohidratos. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a tomar en cuenta nuevamente los listados. Si ustedes revisan los listados que les voy a dejar, arriba dice evaluación y monitoreo. Los mismos términos y enunciados que considero para evaluar, lo voy a utilizar para monitorear, ¿sale? Entonces aquí lo importante es que cuando ustedes abran el expediente de su paciente, puedan ver con qué problemas nutricios estaban trabajando para que puedan nuevamente verificar si van mejorando esos problemas nutricios o no, porque pues es la intención de aplicar el proceso de función nutricia o realizar una dieta. Y el monitoreo y evaluación tiene las mismas esferas. Miren, si nosotros revisamos esos listados, puedo monitorear lo relacionado con alimentación y nutrición, específicamente hablar de cómo está ingiriendo los alimentos, los nutrimentos, si está o no, sigue usando suplementos médicos, herbales, cómo van sus conocimientos, creencias y actividad física. Vuelvo a evaluar nuevamente peso, talla, IMC, depende de lo que yo haya decidido, que va a ser mi parámetro de referencia para evaluar en antropometría. Nuevamente, a ver, aquí este punto es importante. Nuevamente pido laboratorios o no, pues depende, ¿no? Si es un parámetro que yo sé que se va a modificar con mi intervención en un mes, lo vuelvo a pedir. Pero si sé, por ejemplo, que estoy hablando de colesterol y que solamente quiero que se mueva ese colesterol o que disminuya por la misma dieta, tal vez se lo pido hasta 3 meses posteriores, ¿sale? Entonces, el volver a monitorear el bioquímico va a depender de qué quiero monitorear. Si estoy hablando de glucosa, pues claro, hasta yo puedo tener mi medidor de glucosa o el diario apuntar sus medidas de glucosa y que te lleve la hojita o un registro de cómo salió y cómo fue evaluándose diariamente y cómo fueron cambiando estos niveles de glucosa en el paciente. Conclusión, la parte bioquímica pues va a depender de lo que ustedes necesiten y ver si estos valores se pudieron haber modificado en el tiempo en el cual yo le voy a dar seguimiento a mi paciente. Y finalmente, esto sí lo puedo evaluar cada consulta, si es que es una vez al mes también, evaluar la parte física orientada a la nutrición. Volver a evaluar su apariencia física, si hay depresión muscular, si es que para mí representó algo importante desde la primera vez que fue, un examen físico de carencias, ¿no? Como platicábamos lo de la anemia, pues ahora me vuelvo a fijar aquí en su ojito para ver cómo va, si todavía lo tiene clarito, ya está con más coloración. Si fue algo relacionado con su apetito, pues ver también cómo va, de deglución, de su dentición o dentadura. Es decir, nuevamente vuelvo a hacer un checklist de todos esos parámetros que son necesarios evaluar y que los tome en cuenta desde un inicio. Entonces, pues esto es lo que nos tocaría ver en la sesión número 3. Tal vez en alguna materia que vayan a llevar en la maestría, lo van a retomar o les van a preguntar si ustedes ya han trabajado con el proceso de atención nutricia.
A lo mejor no trabajado si es la primera vez que lo revisan, pero por lo menos no los van a agarrar de bajada y saben de qué se trata, que es justamente realizar estos 4 pasos. Recordemos que es evaluar al paciente o comunidad, después hacer problemas o sacar diagnósticos nutricios a través de enunciados PES, después definir la mejor intervención para mi paciente o para mi comunidad y tenemos que hacer un monitoreo, que es el seguimiento que siempre tenemos que hacer. Todo programa que nosotros implementemos o hagamos debe ser evaluable. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues dependiendo cada qué tiempo necesitemos hacer este monitoreo o seguimiento a la comunidad o a mi paciente. Eso lo van a determinar ustedes conforme a su experiencia también profesional. Ya estamos hablando de un grado de maestría en donde, bueno, muchos alumnos recién egresados en automático se pasan a la maestría, quizá les falta un poco de experiencia, pero aquellos que a lo mejor dejamos pasar un buen de tiempo para hacer la maestría después de la licenciatura, quizá esto se les haga más fácil aplicarlo porque ya tienen una experiencia previa. No importa en qué momento estemos de nuestra vida, lo importante es que de verdad ustedes, si ya se inscribieron a esta maestría, es porque quieren aprender más cosas y que sobre todo van a tener más herramientas para hacer una mejor intervención, ya sea en sus pacientes, en cualquier índole, sea de alimentación bioral, enteral o parenteral, en servicios de alimentación, en nutrición poblacional, y todo esto sé que les va a servir para tener un panorama quizá más amplio en saber que es muy, muy importante realizar los enunciados PES. ¿Vale? Pues muchas gracias. Sigan preparándose, sigan apuntando, sigan indagando más. Acuérdense que nunca dejamos de aprender y espero que hayan disfrutado esta sesión. Estén listos para las próximas 2 sesiones en donde ya vamos a entrar de lleno a unificar cómo hacer una dieta utilizando el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que también lo tendrán, se los enviaré, y quienes ya lo tengan, pues adelante puedan revisarlo también manualmente y poder aprender mejor y más rápido las siguientes lecciones. Que tengan un excelente día a la hora que estén bien. Adiós.